Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Revit. En este vídeo vamos a desarrollar la estación de metro de Dubái y a lo largo del vídeo iremos desarrollando cada una de las partes, así como los nervios, este tipo de nervios, los montantes horizontales, verticales. Luego crearemos nuestro techo, que está formado por paneles y tiene este tipo de silueta, este tipo de simetría, y luego también tiene este agujero en la parte superior que nos permite poder visualizar los nervios de nuestra estructura. Entonces os voy a enseñar las imágenes que serían estas. Este sería la verdadera estación de Dubái de metro, y como veis, lo que habíamos visto anteriormente, tiene estos nervios. Luego tienen lo diferente reticulado de montantes horizontales y verticales, y luego tiene esta parte superior que sería el techo, que está formado por paneles. Entonces os voy a enseñar unas imágenes. Esta sería una imagen real. Estas ya serían escaleras interiores. Aquí podéis ver los nervios, el techo, luego los montantes y luego ya lo que es la estructura fuera de nuestro panel muro cortina. Aquí es un detalle a una mayor escala, con los nervios y los montantes vidriados. Esta es una imagen en perspectiva. Aquí tenemos lo que sería la cúpula, con esta simetría y esta geometría que tendría. Aquí estos son las estructuras, los nervios principales. Y a los nervios principales aquí veis que están articulados por el tema de las resistencias y de los momentos. Y este sería el diseño que hicieron en su día a través del ordenador. Entonces nosotros no vamos a obtener un resultado tan bueno como este, pero sí vamos a tener una aproximación bastante buena, que para que veáis una comparación más o menos, aquí tengo una renderización, más o menos podría valernos. Diferencias de este modelo con el que tenemos aquí en la imagen. Pues como veis, la silueta de nuestro techo es totalmente diferente, pero bueno, si atisba que tiene esa forma, entonces sería hacer los paneles más pequeños. Luego estos nervios, veis aquí estos nervios que tienen aquí esta estructura y luego esta que se va adosando, pues eso nosotros no lo hemos hecho en este vídeo, sino que directamente ponemos esta estructura. Y son diferentes cosas que nos llevaría mucho más tiempo el realizarlas, y lo que más importante sería la memoria que ocuparía en nuestro ordenador sería mucho más grande. Entonces, como una primera aproximación para obtenerlo, pues esta, sin tener medidas ni nada, es bastante buena. Y os voy a explicar un poco los siguientes pasos que hemos ido haciendo. Entonces, en primer lugar, para construir estos anillos, que son los anillos principales de la estructura, pues hemos creado un perfil estructura, o crearemos un perfil estructura con las diferentes dimensiones. Este perfil les hemos puesto diferentes medidas, como veis aquí tiene diferentes medidas. Luego, una vez nos iremos a formar nuestra curvas de base, que estas curvas ya las vimos anteriormente cómo se hacían, y en este caso lo que haremos será darle un desfase. Una vez ya que tengamos nuestra curva, antes de irnos a la familia en general, realizaremos nuestra estructura, que esta será la estructura de nuestros anillos, y también nos servirá para que sea la estructura de nuestros montantes horizontales y verticales, ya que la haremos a través de puntos adaptativos. Y una vez
Ya que tengamos la estructura, nos iremos a construir lo que es la estructura de la estación, que tendría este tipo. Y para hacer esta estructura, pues lo que haremos será introducir las curvas de Bézier para obtener unas siluetas menos prolongadas. Como veis, al manejar, en el momento que empezamos a manejar muchos puntos adaptativos en diferentes superficies, Revit empieza a ir demasiado lento. Esta sería la estructura que obtendríamos. Y luego, una vez ya que tengamos esa estructura, el siguiente paso ya sería crear pues el techo, que sería este. Lo haremos a través de la superficie y cortándolo con unos prismas. Y luego, después, lo que haremos será ya unirlo todo, obteniendo este resultado final. Como veis, son diferentes pasos, todo es una aproximación, porque, por ejemplo, para el ordenador que tengo yo, hacerlo con más precisión me llevaría muchísimo más tiempo, debido básicamente a la velocidad del ordenador. Así que aquí luego ya cada uno depende ya que juguéis y experimentéis con cada una de las formas. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser borrar, o sea, más que borrar voy a cerrar todas nuestras pestañas. Como veis, incluso cuando cierro, Revit va muy lento, así que a lo largo del vídeo cortaré en muchas ocasiones. Os voy a explicar, lo primero que vamos a hacer va a ser la creación de estos anillos, y para la creación de estos anillos vamos a crear diferentes perfiles. Unos perfiles con unas dimensiones para estos y luego otros perfiles para otras dimensiones para estos montantes. Y una vez que ya tengamos estos perfiles, lo que haremos será llevarlo a puntos adaptativos para darles la silueta que nosotros queramos. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser abrir una nueva familia, y esta familia que vamos a crear va a ser una familia de perfiles y va a ser perfil métrico. Le damos a abrir. Si utilizamos esta familia de perfiles métricos y luego dibujamos nuestro perfil y luego lo cargamos en las otras familias de modelos adaptativos, Revit nos va a aparecer un error como que no reconoce esa familia en el entorno de modelos adaptativos. Entonces, en lugar de continuar con la familia de perfil métrico, lo que tenemos que hacer es irnos directamente, cerrar aquí y abrir una nueva familia que sea en panel, en familia modelo genérico adaptativo. Así que cerraríamos esta y vamos a abrir una nueva. Aquí ya en nueva nos vendríamos a modelo genérico métrico adaptativo, daríamos a abrir, y ahora sí que vamos a poder crear el perfil de la estructura. Nos vendríamos a nivel de referencia y lo que vamos a crear va a ser unos planos de referencia, así que vamos a dibujar primero nuestros planos. Ya con estos planos vamos a hacerlos paramétricos. Aquí
le vamos a añadir un parámetro que va a ser anchura y este va a ser, por ejemplo, altura. Y ahora vamos a dibujar nuestro rectángulo, nuestro perfil. Así que seleccionaríamos aquí en seleccionar líneas y vamos seleccionando cada una y le vamos poniendo su candado. Y ahora vamos a recortarlas. Tendríamos nuestro rectángulo, nuestro cuadrado, y ahora lo que le quiero hacer es darle un arco de empalme. Entonces vamos a poner unos radios. Voy a dar, por ejemplo, un radio de 30 y voy a seleccionar. Vemos que el radio de 30 apenas se ve y voy a seguir seleccionando uno, otro, este y este y este. Y ahora con estos radios, si seleccionamos, voy a crear también un parámetro que va a ser radio perfil. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para cada uno de los puntos. Vamos seleccionando y radio perfil. Ahora ya el último sería este. Ya tendríamos nuestros perfiles hechos y ahora le voy a poner que sea a lo mejor la altura dividido entre 10. Le vamos a dar a aplicar y ahora vemos cómo está más proporcional. Le voy a poner una escala más pequeña para que no se vean tanto las letras. 1:10. Y ahora vemos cómo está más proporcionado. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a hacer? Pues vamos a determinar diferentes perfiles. Entonces vamos a crear un nuevo tipo. Voy a crear primero un perfil de 50 por 100 milímetros. Entonces en altura le voy a poner 100 y en anchura le voy a poner 50 y doy a aplicar. Si nos venimos aquí, vemos que casi no podemos ver, pero en nuestro perfil se mantiene. Lo que es este círculo, este arco, se mantiene proporcional. Así que vamos a continuar creando más. Hemos creado de 50 por 100. Vamos a crear otro de 80 por 160. Y aquí 80. Vamos a aplicar. Vemos cómo va aumentando. Vamos a crear otro tipo que sea el de 160 por 300. Y vamos a crear un último que va a ser el de 500 por 240.
Así que ya tendríamos nuestros perfiles. Así que el siguiente paso vamos a guardarlo en nuestra carpeta que tengamos. Clase familias va a ser perfil estructural. Y vamos a darle a guardar. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer va a ser crear nuestro modelo genérico. Entonces para ello nos vamos a ir a vista y vamos a interfaz de usuario, archivos recientes, y vamos a crear una nueva familia que va a ser modelo genérico adaptativo. Y en esta familia vamos a crear un punto y lo vamos a convertir en adaptativo. Mira mi vista en 3D. Y ahora lo que quiero es cargar el perfil que hemos creado antes, lo quiero cargar aquí. Entonces voy a cargar en proyecto. Y este era el paso que antes con perfil métrico Revit no nos dejaba, porque en este entorno de familia no leía la familia, no la reconocía. Ahora ya la tenemos y ahora vamos a crear componente, colocar en plano de trabajo, voy a seleccionar el plano de trabajo y ahora le voy a colocar, por ejemplo, ahí. Ahora nos venimos y vemos que ya tenemos este que sería nuestro entorno, así que lo voy a mover, punto medio, ahí al punto. Si pinchamos, vemos aquí nuestro perfil, y en nuestro perfil vemos que tenemos perfil estructural con diferentes tipos. Vamos a ponerle el grande y vemos cómo se va moviendo. Yo lo que voy a hacer otra vez va a ser desplazarlo a ese punto y a ver ahora si nos respeta. Vemos que en función del perfil nos va cambiando con respecto a este punto. Entonces yo lo que quiero es a ver si nos deja alinear. A ver si ahora nos dejaría. Nos dice que no se cumplen las restricciones. Y eso es porque, a ver, si ahora, vale. Lo que quiero es que este punto vaya siempre desde el mismo eje. Así que me voy a llevar ahí. Y ahora ya si subimos, vamos cómo va desde el mismo punto, siempre va creciendo. Así que ya tendríamos nuestro eje con nuestro punto, o sea, nuestro perfil con nuestro punto adaptativo. Y esto, ahora lo que vamos a hacer va a ser copiarlo directamente. Así que vendría aquí y voy a hacer copiarlo desde este punto sin restricciones. Copiaría, voy a hacer, aquí vemos ya que no lo coloca con el punto 2. Voy a hacer otra copia de aquí, voy a hacer 3. Y ahora si venimos y cogemos los 3 perfiles y damos a crear forma sólida, vemos como ya nos ha creado la forma, y en el momento que, por ejemplo, subamos un perfil u otro,
vemos ya como nuestra silueta la está formando por 3 puntos. Así que ya tendríamos lo que son, como habíamos visto antes, estos anillos, ¿vale? Con diferentes perfiles. También tendríamos este montante. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser nuestra estructura, lo que es todo este mallado de la estructura. Para ello vamos a guardar esta familia y la vamos a guardar como estructura y le doy a guardar. Y ahora vamos a abrir una nueva vista, crear vista, vamos a crear una nueva familia, nuevas familias, y vamos a hacerlo igual que antes, en modelo genérico métrico adaptativo. Vamos a abrir y nos vamos a ir ahora a construir diferentes parámetros. Nos venimos a vista derecha, esta es vista en 3D, nos venimos a un alzado derecha y ahora en esta vista vamos a crear diferentes ejes que nos va a permitir definir diferentes puntos y esos puntos nos permitirá luego colocar las curvas de Bézier. Así que vamos a crear diferentes planos. Ahora mismo da un poco igual donde los coloquemos. Lo que sí quiero, vamos a crear algunos parámetros, es por ejemplo que esta distancia sea equidistante y luego que de aquí a aquí sea un parámetro. Y aquí voy a hacer un poco exactamente lo mismo. De aquí, aquí y aquí sea equidistante y luego tengamos de aquí a aquí. Y ahora voy a crear parámetros. Esto que va a ser el parámetro L1 y este parámetro va a ser L2. Ahora vamos a hacer algunos cambios. Por ejemplo, si le pongo que sea para comprobar que está bien, vemos que funciona correctamente. Y en L2, si le ponemos por ejemplo 25 y vamos a aplicar, vemos que funciona también correctamente. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear unas líneas o unos ejes, mejor dicho, horizontales. Así que nos vendríamos a plano y vamos a crear exactamente lo mismo. Un eje aquí, para crear aquí otro eje, vamos a crear aquí otro eje y en estos tres ejes vamos a colocar unos parámetros que van a ser los que controlemos. Entonces este por ejemplo va a ser H1, este será H2 y este será H3. Entonces ya tenemos aquí como una malla en la cual vamos a poder ir colocando diferentes estructuras. Ahora vamos a crear otros ejes de referencia que va a ser aquí, con el único objetivo de obtener más puntos y poder colocar más fácilmente nuestras curvas de Bézier. Y vamos a hacer que de aquí esta distancia sea equidistante y que esta distancia sea también equidistante. Así que ahora vamos a comprobar que funciona
perfectamente. Vamos a poner 5 metros, por ejemplo. En H2 vamos a ponerle 2500. Y en H3 le vamos a poner también otros 5 metros. Y vemos como ya tenemos toda esta malla totalmente paramétrica. Si nos venimos a nuestra vista frontal, vemos como tenemos diferentes puntos, y en estos puntos pues vamos a hacer también diferentes planos. Así que vamos a colocarlos. Y vamos a hacer un poco igual que habíamos hecho antes. Y aquí este y este sea igual, y este y este. Entonces aquí vamos a crear otro parámetro que va a ser anchura 1, y este parámetro que va a ser anchura 2. Y así ya tenemos totalmente controlado nuestra retícula. Aquí le vamos a poner esto y vemos cómo funciona correctamente. Si nos vamos a nuestra vista en 3D, vemos cómo ahora tendremos muchos ejes. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque ahora lo que vamos a hacer va a ser, con las curvas de Bézier, traérnoslas aquí. Entonces, en este vídeo no voy a desarrollar cómo se dibujan las curvas de Bézier, y lo que voy a hacer directamente va a ser traérmela de los vídeos que habíamos visto anteriormente. Entonces me voy a traer una curva de 4 puntos, voy a abrir, y estas curvas, recuerdo que lo que conseguíamos eran tener unas superficies más suaves. En lugar de coger diferentes puntos y desarrollar una spline, lo que hacíamos era crear puntos intermedios, unir estos puntos intermedios, y a su vez estos puntos intermedios unirlo con otros puntos intermedios, hasta que al final obteníamos una curva más suave que las que podemos obtener con spline. Entonces este es el objetivo de llevárnoslo a nuestro proyecto, pero si vemos en las fotos, vemos que tenemos nuestro perfil estructural, que ya lo tenemos diseñado, y luego hay un desfase en el cual ya está nuestro techo, que sería este. Entonces vamos a dibujar nuestras curvas de Bézier, que va a ser las que me define el diseño de estas estructuras de acero, con un cierto desfase para luego poder introducir el techo. Así que vamos a guardarla, esta familia, para no modificarla, guardarla como familia con desfase. Voy a poner clase para diferenciarla de la que tengo anterior. Entonces ahora la metodología es muy sencilla. Sería, aquí ya tenemos esta, entonces lo que vamos a hacer va a ser establecer diferentes puntos a lo largo de esta curva. Entonces nos vendríamos, por ejemplo, aquí vamos a dibujar diferentes puntos. Voy a seleccionarlos todos y voy a acabar de hacer que se vea su plano.
de referencia. Entonces voy a colocar este punto que es en el 0,25. Este lo voy a colocar en el 0,50. Este lo voy a colocar en el 0,75. Este lo voy a colocar, de momento lo voy a dejar en el 0,10. Y voy a dibujar otro punto que lo voy a colocar en el 0,9. Que sería siempre, y lo voy a poner en el 0,90. Y ahora vamos a dibujar el desfase. Entonces la manera de hacerlo sería irnos con una línea de referencia y colocarlo en un plano de trabajo. En este plano de trabajo vamos a colocar y vamos a seleccionar el plano de trabajo del punto. Y una vez que ya tengamos el plano de trabajo seleccionado, nos iremos al punto. Hay que tener cuidado de seleccionar el punto y vamos a dibujar que no tenga ningún tipo de ángulo. Me iría a dibujar esta línea. Como veis, es línea de referencia, muy importante, y a esta línea le vamos a poner una cota. Y ahora a esta cota le vamos a, tengo en pulgadas y en inch, entonces lo que voy a hacer va a ser gestionar y ponerlo en milímetros. Ya lo tengo. Entonces aquí ahora vamos a determinar el desfase. El desfase, vamos a ver que todo funciona correctamente. Por ejemplo, que estuviera a 1,5 metros el desfase. Vemos cómo el desfase se produce. Y ahora, por ejemplo, si quisiera que estuviera más hacia arriba, vemos cómo todo se mueve perfectamente. Así que lo voy a dejar en el 0,1 y voy a hacer lo mismo para este paso con los siguientes puntos. Así que voy a parar aquí, voy a hacerlo con este y luego pararé el vídeo. Sería hacer línea de referencia, seleccionar plano de trabajo, seleccionar el plano en el que queremos trabajar y luego ya seleccionar nuestro punto y dibujarlo. Y una vez que ya tengamos nuestra línea, que sea línea de referencia, poner la cota y a esta cota ponerle el desfase que queremos. Y vemos que ya lo tendremos dibujado. Así que voy a parar el vídeo y voy a continuar. Entonces ya veis que he terminado de hacerlo con sus desfases y esta línea de referencia. Y ahora lo que tenemos que ir haciendo es ir colocando un punto en cada extremo. Y ahora ya que tengamos estos puntos, pues venimos y seleccionamos cada uno de los puntos, control, pulsamos para añadirlo en la selección, 3, 4 y este que sería el quinto. Y vamos a crear esta curva de spline, que va a venir definida por los puntos que hemos tomado de las curvas de Bézier. Entonces va a tener la misma suavidad que las curvas de Bézier. Y ahora ya, si nos venimos a nuestra planta, lo único que nos faltaría sería ya llevarlo hasta los extremos. Entonces podríamos pinchar, aquí ponerle 1.0
y aquí pinchar y meterle 0. Aquí muy importante es que estas dos curvas, ¿vale?, estén con las líneas, que no sean líneas de referencia, sino que sean líneas modelo para luego verlas en nuestro proyecto. Así que ahora ya lo guardamos y la vamos a cargar en nuestro proyecto. Nuestro proyecto, que primero vamos a ponerle nombre, y ahí lo vamos a guardar esto como estructura de estación de Dubái. Y le damos a guardar. Así que vendríamos otra vez aquí y lo vamos a cargar en el proyecto. Vamos a aceptar. Y ahora me vendría mi vista frontal y vamos a crear los 4 puntos. Entonces, ¿qué sucede? Vendría aquí, crear, componente, frontal, y crearíamos aquí un punto. Luego podríamos crear aquí otro, 2, aquí otro 3 y aquí otro que sería 4. Como veis, en el desfase nos ha hecho algo raro. Entonces vamos a ver qué ha pasado, qué ha podido pasar. Vemos que aquí sí que ha llegado, pero en este punto, a ver, porque hemos cogido este punto que está aquí, no hemos cogido la referencia buena. Entonces vamos a borrarlo y vamos a coger la referencia buena del punto. Así que nos vendríamos a crear aquí un punto, crear otro punto, otro punto, creamos aquí otro punto y vamos a crear aquí otro punto. Y ahora con estos puntos vamos a ir seleccionándolos y esperamos a ver que esta vez funcione. Correctamente. Ya tendríamos la polilínea. Vemos que es modelo a este. Lo vamos a llevar al 00. Vemos que ahora sí que está bien. Y esta también. Si nos venimos a nuestra vista en planta, vemos cómo la curva más o menos sigue, y si le cambiamos el desfase y ponemos un desfase de 2 metros, vamos a aplicar, vemos cómo va correctamente. Así que lo guardamos y lo vamos a cargar otra vez en el proyecto. Y ahora ya nuestro desfase ya funciona. Como veis, aquí vemos que tiene un desfase muy grande, entonces eso produce que estas líneas estén tan desfasadas. Entonces una manera de poder corregirlo, y nos vamos a encontrar con otros problemas, sería cambiar este desfase y ponerlo más pequeño. Entonces pincharíamos
nos cargaría el modelo genérico, y como tengamos paramétricamente el desfase con un parámetro, vamos a ver si nos deja en editar tiempo. Aquí nos podríamos venir y en lugar de 2 metros de desfase ponerle 100 milímetros. Vamos a aplicar, aceptamos y vemos automáticamente que el desfase modifica y las líneas se intersectan, pero vemos el desfase en este punto se cumple. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué produce esto? Porque nuestra familia necesitaría más puntos de referencia para hacer la curva. Entonces, una manera de corregirlo sería irnos otra vez a nuestra curva de Bézier, y de momento la línea la vamos a eliminar y vamos a poner más puntos. Hemos creado estos, pues vamos a crear 2, 3, 4 puntos más, para que así nuestra spline se ajuste más a nuestra curva de Bézier. Seleccionamos para que se vea siempre en los planos, y este lo vamos a colocar por ejemplo en el 0,15, este lo vamos a colocar en el 0,40, este lo vamos a colocar en el 0,65 y este le vamos a colocar en el 0,80. En lugar de en el 0,80 que le vamos a colocar mejor en el 0,90, que era donde tendríamos problema. Y empezamos a hacer igual que hicimos anteriormente, a dibujar las líneas de referencia igual que habíamos hecho estas. Así que voy a volver a dibujar una, voy a cortar el vídeo y luego ya cuando esté hecho volveré. Selecciono nuestro plano, la línea de referencia, selecciono nuestra línea, lo convierto en cota y esta cota la voy a seleccionar y la convierto en desfase. Así que tendríamos este punto, voy a colocar un punto aquí al final también para tenerlo ya solucionado. Tenemos este, ahora este plano, seleccionamos, voy a hacerlo rápido, voy a colocar otro punto aquí al final, este que sería el punto intermedio, voy a colocar otro punto aquí, voy a ir mirando que todos tengan su punto final, este que no lo tenía, este y este que era el punto inicial tampoco. Así que ya tendrían todos su punto. Ahora voy a continuar, referencia, plano de trabajo, desfase, punto final. Aquí vamos a dibujar su punto final también. Y ahora ya terminaríamos con este, referencia, seleccionar, plano de trabajo, y ahora voy a ir punto por punto para crear el spline que habíamos hecho anteriormente. Tres, 4, 5, 6, 7, 8,
y 9. Y ahora dibujaríamos el spline y ya tendríamos nuestro arco, que en este caso tiene pinta de ser más suave al tener más puntos. Así que lo vamos a guardar y lo vamos a llevar a nuestro proyecto otra vez. Cargar el proyecto, vamos a aceptar. Vemos que ya se ha cargado y ahora le vamos a poner un desfase menor. Editar tipo, le vamos a poner un desfase de 10 centímetros. Vamos a aceptar. Y vemos como aquí a lo mejor nos haría falta algún punto más. Pero básicamente en este lado la curva estaría ya hecha. ¿Qué sucede? Que estos serían nuestros puntos. Podemos, por ejemplo, si pinchamos aquí en este punto, aquí sin tenerlo seleccionado, y lo movemos, vemos como nuestra curva va modificando. ¿Qué sucede en el caso de que cambiáramos, por ejemplo, las alturas? Vamos a poner que quiero una altura de 8 metros. Le doy a aplicar. Vemos que los ejes se modifican, pero que nuestra curva no haría absolutamente nada. Una manera de cambiarlo sería a través de colocar diferentes puntos. Entonces voy a borrar estas líneas y voy a colocar la curva de Bézier, los 4 puntos de nuestra curva. Y ahora en crear componente vamos a colocar los puntos. Y ahora en el momento que por ejemplo cambie H1 y lo ponga más pequeño y aplicar, debería de haber cambiado. Vemos que estos puntos sí que se modifican. A ver, vamos a cambiar un cambio más brusco. Vemos que los puntos sí que se modifican, pero lo que es la curva no. A ver. La curva seguiría exactamente igual, porque son esos puntos. Vemos que no nos lo ha cogido. Para no entretenernos más y hacer el vídeo más largo en este punto, os lo dejo a ver si encontráis alguna manera de que estos puntos de las intersecciones de los diferentes planos nos pudiesen ayudar para instaurar las curvas de Bézier. En mi caso, como no hemos podido, lo que voy a hacer va a ser solo introducir las curvas de Bézier y colocarlas lo más a ojo posible que nos pueda valer. Entonces voy a colocarla de momento en este plano, una curva, voy a crear componente y va a ser la curva de Bézier y la voy a colocar por ejemplo en este punto, pero antes de irnos lo que quiero es enseñaros, porque quiero delimitar la zona superior y a partir de la zona superior dibujar las diferentes curvas. Entonces nos vamos a ir a nuestra vista derecha y para hacerlo más sencillo lo que quiero es colocar 3 puntos y con estos 3 puntos voy a establecer que se vea siempre los planos y voy a establecer una polilínea. Aquí podríamos hacer también curvas de Bézier, pero lo voy a hacer así para hacerlo un poco más sencillo. Ahora si nos vamos a nuestra vista en 3D, lo que voy a hacer es en cada plano de estos puntos establecer una curva de Bézier. Así que nos vendríamos a crear componente y crearemos curva de Bézier. Nos vamos a nuestra vista frontal y sería esta. Así que vamos a crear otra vez componente, curva de Bézier y voy a crear este punto, este punto, este punto y este punto.
como veis, si nos vamos a nuestra vista derecha, nos la ha creado aquí, pero la altura no corresponde con la altura que nosotros queremos, así que la manera sería pinchar los puntos y llevárnoslo hacia arriba, y ahora pinchar otro punto y también llevárnoslo hacia arriba. A ver, nos vamos a nuestra vista frontal. Lo que he hecho ha sido cogernos, si pinchamos el punto 3 y el punto 2, subirlos hacia arriba para que la altura me llegue a ese punto. Entonces pincho aquí y vamos a seguir subiéndolo. Vemos que ya más o menos está. Ahora lo que quiero es el punto 1 bajarlo y el punto 4 exactamente igual. Ya no tendría mucho sentido toda la malla que hemos hecho con parámetros y todo, porque la idea era hacerlo paramétrico para tener un mayor control, pero bueno, eso os lo dejo a ver si vosotros probando sois capaces de hacerlo. Así que ya tendríamos, vamos a nuestra vista en 3D, ya tendríamos este marco. Ahora vamos a dibujar para este punto y para ese. Entonces nos vamos a nuestra vista derecha y lo único que voy a hacer va a ser copiar elementos desde este punto aquí y voy a copiarlo otra vez desde este punto ahí. Lo que quiero es copiar este de este punto ahí. Vamos a nuestra vista 3D, vemos que está, y ahora lo que tenemos que hacer va a ser bajarlo, así que vamos a bajarlo a este punto y ahora este. De hecho este lo voy a quitar y lo que voy a hacer va a ser copiar este y llevarlo atrás, frontal, ahí, y este punto lo voy a subir también para arriba. Vamos a bajarlo un poco. Llevarlo ahí, y ahora este exactamente igual. Tabulamos, seleccionamos el punto y lo bajamos un poco. Bueno, lo único que quiero es bajar ahí. Esto es ir vosotros probando, ¿sabes? Pero bueno, ya más o menos tendríamos esta curva, esta que va a ser la que copiemos desde ese punto a ese más o menos. Me da mi vista en 3D y ya tendría las curvas de Bézier más o menos pasando por donde queremos que pase. Siguiente paso, lo voy a guardar. Ahora lo que quiero es formar nuestra malla, así que cogeríamos la parte interior, una, tabulamos, pulsamos control y hacemos clic, y ahora aquí exactamente igual, tabulamos, pulsamos control y hacemos clic, y vamos a crear nuestra forma sólida. Ya tendremos nuestra forma sólida y ahora lo que quiero es formar con esta forma sólida dividir nuestra superficie y que en nuestra superficie se vean los nudos. Esta sería nuestra superficie. Si miramos a la fotografía vemos que la distancia entre uno y otro sería de 1,5 metros, 2, así que aquí hemos visto, si nos vamos a nuestra vista derecha, vemos que tenemos 25 metros, así que vamos a poner a lo mejor un total que nuestra malla tenga unos 20, vamos a poner a lo mejor 18,
y luego número vamos a ponerle algo, vamos a ponerle 17. Así que esta sería ya nuestra malla. Ahora lo que tenemos que hacer es cargar en nuestra estructura. Esta es la estructura, la vamos a cargar en el proyecto, vamos a aceptar y nos vendríamos a crear componente y a ver, damos escapar, crear componente y lo que vamos a hacer es colocar nuestra estructura. Vamos a colocarlo en cara, 2 y 3. Y ahora, por ejemplo, vemos que en la proporción el tamaño es muy grande, así que lo que quiero es cambiarlo. ¿Qué sucede? Que no me dejaría. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si nos venimos aquí a nuestra estructura, nuestra familia, y venimos aquí, vemos que no tenemos ningún parámetro. Entonces lo que vamos a hacer es, si pinchamos, ponemos estructura alámbrica y pinchamos en nuestro perfil, vemos perfil estructural. Este le vamos a poner una etiqueta que va a ser un parámetro y va a ser diferentes parámetros. Lo vamos a colocar como tipo y ahora ya vemos aquí que sí lo tenemos colocado. Entonces vamos a ponerle uno más pequeño, le vamos a aplicar y vemos cómo solo me ha cambiado este. ¿Qué sucede? Que lo vamos a hacer en todos. Voy a seleccionar este y voy a seleccionar control este y lo voy a colocar en que se me coloque. Así que ahora vamos a sombreado y vemos que ya estaría nuestra estructura. Vamos a darle a guardar y la vamos a cargar en nuestro proyecto otra vez. Vemos que ya se ha hecho pequeño, pero ahora si pinchamos y nos vamos a editar tipo, vemos aquí que tenemos, que antes no nos aparecía, el perfil estructural. Entonces, por ejemplo, nos podemos ir a un 80 por 116. Vamos a aplicar y vemos como Revit nos va haciendo más pequeño. ¿Qué vamos a dibujar? Pues vamos a dibujar estos nervios más grandes. Entonces vamos a colocarlo, este tipo, vamos a colocarlo y le vamos a dar, vamos a editarlo y le vamos a decir que nos coja este que tenemos aquí. Vamos a aplicar y damos a aceptar. Entonces, ya que lo tenemos, ahora le vamos a dar a repetir para que nos lo repita en cada una de esta malla. Vamos aquí a repetir y ahora esperamos a que Revit nos lo dibuje en cada una de estas mallas. A partir de ahora, ya que estamos utilizando modelos adaptativos y luego utilizamos superficies con mallas, cada uno de los pasos que iremos dando, Revit va a llevar su tiempo. Entonces aquí lo mejor es llenarse de paciencia y en mi caso voy a ir cortando y poniendo los resultados y realizando diferentes modificaciones. Así que voy a cortar este y hasta el siguiente. Bueno, pues este sería el resultado que obtendríamos y como veis es un resultado más que aceptable para no haber puesto ningún tipo de medidas ni nada. Lo único mencionaros que aquí en el que habíamos obtenido este aparecía hueco. Lo único que he hecho para obtener el final ha sido modificar y en lugar de poner número 17 he colocado número 16 y con eso ya obtenemos completamente o completado el perfil. Así que lo voy a guardar y ahora la siguiente fase de nuestro proyecto sería, os voy a enseñar alguna fotografía. Vemos que estaría
estos montantes que son los que utilizaremos para el techo, pero antes tenemos estas estructuras, estas de aquí, que van entre medias. Entonces la manera de trabajar va a ser, ya tendríamos nuestra malla. ¿Qué sucedería? Que tendríamos que dibujar otra malla, otra superficie, y después con esa malla dibujar puntos intermedios. Entonces, ¿qué sucede? Que la metodología que voy a utilizar va a ser esta que teníamos, esta malla. Voy a dividirlo entre 2 a 9 y luego voy a dibujar otra malla sobre esta para dibujar otra vez los montantes, y esa que dibujemos va a tener los 18, es decir, sería esta malla. Ahora lo vais a ver de una manera más sencilla con el ejemplo y con la forma de trabajar. Esta sería la malla con 9 divisiones, así que hacemos exactamente igual. Me voy a poner en estructura alámbrica y de las curvas voy a seleccionar lo que voy a hacer mejor va a ser esta estructura, la voy a ocultar, y ahora ya sí me va a ser más sencillo seleccionar esta. A ver, esta estructura también la vamos a ocultar, y ahora ya sí que va a ser sencillo. Este elemento pincho, ahora pincho este elemento y este elemento, y le vamos a crear una forma sólida. No sé por qué. Ah, vale, no nos dejaba porque se solapan líneas. Entonces vamos a ocultarlo. Vale, ya está. Se solapaban líneas y por eso las que pinchábamos, vemos ahora que se coloca en azul, lo que es buena señal. Y aquí tabulamos, control y pinchamos, y aquí hacemos exactamente lo mismo, tabulamos, control y pinchamos, y ahora creamos otra forma sólida. Nos venimos a sombreado y con esta vamos a crear también dividir superficie, y esta la vamos a colocar en los 18 que teníamos al principio, y aquí lo vamos a colocar en los 16. Vamos a aplicar, y ahora vamos a colocar nuestra estructura, crear componente. Vamos a poner los nudos para poder dibujarlo. Crear componente, nuestra estructura, y vamos a dibujar los 3 puntos. 2 y 3. Y ahora esta estructura vamos a editar tipo y le vamos a poner uno más pequeño, que va a ser este. Vamos a aceptar. Entonces este sería el resultado, y ahora vamos a hacer igual que hicimos anteriormente, sería pincharlo y lo vamos a repetir. Y ahora vemos que Revit va a generar esta malla, que va a ser, sería esta. Entonces una vez ya que tengamos esta, lo único que ya nos faltaría sería crear esta, que sería la de
nuestro techo. Entonces Revit nos genera esta estructura y nos envía un mensaje de que hay superficies que se solapan, porque esta estructura se me va a solapar en algunas ocasiones con la estructura principal. Entonces lo que yo he hecho, por ejemplo, podéis dejarlo o podéis borrarlo, que es lo que he hecho. Sencillamente esta, que es la que se me va a solapar, daríais a tabular hasta que tuvierais solo la pieza, veis aquí esta pieza, y luego la iréis borrando, y así sucesivamente. Yo lo he hecho en este primer anillo, como veis, y luego aquí pues sería hacerlo en todos los anillos o directamente dejarlo, porque al solaparse no se va a ver las piezas estas. Otra cosa que he hecho y que no os voy a enseñar es, si pincháis en esta estructura, tener siempre en cuenta que hay dos mallas, una malla para esta, que es la estructura intermedia, y luego otra malla para la estructura principal. Entonces en esta malla, que es la estructura intermedia, voy a editar tipo y vemos que está en estructura y luego tengo otra con estructura principal. Pues he creado dos. Sería tan sencillo como venir aquí, duplicar, poner un nombre, poner por ejemplo estructura 2, y en estructuras 2 ponerle el perfil que vosotros quisierais, por ejemplo ese, y lo darías a aceptar. Como yo lo que quiero es dejarlo en estructura, que es la que teníamos, se nos pone en los 80 por 160 milímetros, que es la que tenemos, así que voy a dar a cancelar y se nos quedaría en esta estructura. Y luego la principal, ¿vale? Si damos ya y restablecemos todo, vemos esta que es la principal. En algunas ocasiones, si lo hubierais hecho desde el principio, veríais que este diámetro o esta estructura tiene el mismo tamaño que este. Es tan sencillo como pinchar y hacer lo que habíamos hecho anteriormente: crear, duplicar aquí una estructura y poner estructura principal. Y para esta estructura principal, pues establecer el perfil estructural que nosotros queremos. Tener en cuenta eso, lo que os he comentado, que son dos mallas que están solapadas y cada malla le tenemos que dar unos diámetros a lo que queremos, de ahí que tengamos que duplicarlo. Pues esta ya sería nuestra estructura. Si vemos aquí en nuestra imagen, vídeos, si vemos aquí en nuestra imagen, ya solo nos quedaría una parte. Un poco en cargarse ahora la imagen. Como veis, el ordenador en mi caso ya va muy lento, por lo que hay cosas que voy a intentar evitarlas y explicaros más o menos cómo se hace. Y esta es la imagen en el cual veis ya tendríamos esta estructura de aquí, tendríamos esta. Entonces ahora lo que vamos a hacer son los montantes, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer los montantes? Pues al hacer los montantes vamos a ocultar todo lo que hemos creado para que nos sea más sencillo. Vamos a ocultar esto también. Vamos a ocultar las mallas. ¿Veis cómo tenemos dos mallas? Vamos a ocultar las dos mallas. ¿Y qué nos quedamos? Con todos estos perfiles, que si queréis, la manera de ocultarlos sería pinchar en uno, botón derecho, seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto y ocultarlos. Y si queréis también vamos a hacerlo ya para hacerlo bien. Entonces ya nos quedaríamos con las tres curvas, y ahora vamos a hacer igual que hicimos antes: tabulamos y pinchamos la curva superior, tabulamos, control, pinchamos la curva superior, y aquí hacemos exactamente lo mismo: tabulamos, control, pinchamos la curva superior, y vamos a crear una forma sólida.
Y a esta forma sólida le vamos a dar también, vamos a dividirla. Y la vamos a dividir en las que teníamos anteriormente. No sé si eran 16 por 17. Voy a poner. No me acuerdo muy bien. El caso que estos son diferentes paneles. Vamos a darle a guardar. Y lo que vamos a hacer es dibujar un panel. En lugar de estar con panel sin patrón, pues le vamos a dibujar un panel de muro cortina. Así que una vez que lo hayamos guardado, nos vamos a ir a nuestra vista, a ver si nos deja. Ya hemos terminado de guardarlo, así que vista, interfaz de usuario, archivos recientes. Vamos a crear nueva. Y voy a crear un modelo genérico basado en panel muro cortina, panel muro basado en patrón. Le damos a OK. Y una vez que se nos ha abierto la familia, pues vamos a empezar aquí a dibujar nuestro patrón. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar un punto, y este punto le vamos a hacer que se ha seleccionado siempre. Y ahora la segunda faceta va a ser perfil estructural. Lo vamos a cargar aquí, lo vamos a cargar en nuestra nueva familia. Y lo vamos a colocar en plano de trabajo, seleccionar, seleccionamos, a ver, nos vamos a ir a crear, componente, colocar en plano de trabajo, seleccionar, ya lo hemos seleccionado, y ahora el punto. Vemos que está aquí, este es el elemento, y este elemento quiero que sea el perfil más pequeño. Y es más, lo que quiero es girarlo. Entonces para eso lo más sencillo, vamos a girarlo 90 grados. Vamos a aplicar y ya nos lo ha girado. Y ahora lo otro que quiero es desplazarlo del punto y medio al nuestro punto. Ya tendríamos nuestro perfil, así que si seleccionamos nuestro perfil, control, y seleccionamos el camino, ves que se nos selecciona, vamos a crear forma sólida y ya se nos ha creado automáticamente nuestra estructura. Voy a dar a guardar, panel basado en patrón, y le voy a dar a guardar. Y ahora este elemento lo voy a cargar en nuestro proyecto, estructura de estación de Dubai. Voy a aceptar. Y ahora esta estructura, pues aquí en lugar de sin patrón, le vamos a colocar el patrón que acabamos de subir, que es panel basado en patrón. Y ahora automáticamente Revit nos va a, si nos vamos a nuestras imágenes, nos va a dibujar todos estos paneles del vidrio, y luego posteriormente ya dibujaremos lo que es el techo. Así que vamos a ver. Ha tardado relativamente poco y vemos ya que tenemos aquí nuestro panel.
Ahora quiero restablecer todo y vemos cómo está con un desfase que le hemos querido dar nosotros. Ese desfase siempre podemos modificarlo. Y vamos a ver que las mallas están que coinciden. A ver. Porque lo que quiero... Vemos que no coincide, eso quiere decir que nos hemos equivocado en el número. Entonces para ello vamos a ir y vamos a poner las mallas que serían 18 y 16. Así que nos venimos a nuestro muro y le vamos a poner las 18 y aquí le vamos a poner las 16. Damos a aplicar y Revit nos vuelve a regenerar. Como veis, si no fuera por el ordenador, Revit nos da una gran habilidad de modificar diferentes factores y obtener diferentes estructuras sin realizar un gran esfuerzo. Vemos que ya nos lo ha puesto. Siempre podríamos hacer, a lo mejor si le quisiéramos que estuviera en el centro, desfasarlo un poco. Esto básicamente es porque cuando le hemos colocado la extrusión la hemos puesto en un lado y no la hemos girado como lo hemos hecho con el montante. Así que ahora vamos aquí a ver nuestra estructura y ya tendríamos nuestra estructura totalmente hecha con nuestros elementos principales. Como veis, tendríamos estos elementos principales, luego el montante, y entre un elemento principal, entre este elemento principal y este, habría otro elemento secundario que funcionaría. Como veis, ya tenemos lo que es toda nuestra estructura, así que vamos a guardarlo. Así que ahora la siguiente parte que tendríamos es crear nuestro techo, y para eso vamos a guardarlo en este mismo archivo. Vamos a guardarlo como familia y estructura de estación de Dubai. No, vamos a poner estación de Dubai techo. Vamos a guardar. Ahora tarda un tiempo. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque ahora lo que quiero es eliminar todas estas paneles adaptativos y todas estas estructuras que hemos estado dibujando para continuar y dibujar el techo y que el ordenador no vaya tan despacio. Es una manera de ir dibujándolo por diferentes partes y luego al final unir todas las partes y que el ordenador no vaya tan despacio y no tengamos que estar perdiendo tanto tiempo en que Revit haga regeneraciones o genere todo sin realmente necesitarlo. Así que parece que ya lo está guardando. Como veis, tarda bastante. Y para ver si está guardado o no, veremos aquí, como le hemos puesto estación de Dubai techo. Entonces a partir de ese momento, vemos ya que está estación de Dubai techo, a partir de ese momento vamos a empezar a borrar todos los elementos salvo las curvas de Bézier. Entonces pinchamos cualquier elemento y empezamos a borrar, y esto ya nos va a hacer que nuestro sistema vaya, o nuestro archivo o el ordenador vaya más rápido. Bien. Vamos a ir eliminando todo.
salvo las curvas de Bézier. También borramos la superficie, las dos que tenemos, o las tres. Y vemos ya que al final nos quedamos con nuestras curvas de Bézier. Ahora si le damos a guardar, esto es lo que realmente queremos. Y ahora lo que quiero es, cuando editamos aquí las curvas de Bézier, vamos a editar tipo y vamos a crear duplicar, y aquí voy a poner desfase techo. Vamos a aceptar, y en lugar de 10 centímetros lo que le voy a dar va a ser en una altura de a lo mejor 50 centímetros. Voy a dar a aceptar, y ahora vemos cómo ha ampliado o cómo ha aumentado ese desfase. Y ahora con esta vamos a hacer exactamente lo mismo. En lugar de desfase clase, vamos a colocar nuestro desfase techo. Y aquí exactamente igual. Desfase techo. Y ahora vamos a coger, igual que hicimos anteriormente, la exterior de cada uno, y vamos a crear, vamos a borrar esto, nos hemos equivocado. Lo que vamos a hacer va a ser crear una forma vamos a hacerlo otra vez. A ver, tabular, pincho esa, tabular, pincho esa, tabular, pincho esa, crear forma, y ya hemos creado. Ahora creo esta forma, y ahora lo que quiero es crear, si nos venimos, ahora lo que quiero es crear la silueta esta. Entonces voy a crear una silueta aproximada para que veáis cómo se hace, pero eso no quiere decir que sea la correcta. Entonces, por ejemplo, vemos que la altura sería esto, así que voy a crear una línea que va a ser, por ejemplo, aquí, inicio, aquí, y luego con una curva. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ocultar la superficie, aislar, ocultar el elemento para que se me vea la línea. Y ahora lo que voy a hacer va a ser cerrar en una superficie. Con este punto, ahí y ahí. Si no se ha cerrado, la cerramos. Vemos que ya está sólido, entonces voy a crear una forma sólida. Me voy a mi vista en 3D y ya tengo esta forma creada.
Entonces ahora lo que voy a hacer, esta cara la vamos a ampliar. Y ahora me voy a mi vista derecha en planta y voy a crear la superficie, o sea, las curvas irían aquí. Entonces mi superficie voy a crear igual, inicio, final y una curva. Vale, no se me ha creado una. Sí. Lo que pasa es que no se ve la estructura alámbrica. Vemos que ya está. Voy a crear un eje de simetría con respecto a ese, y luego, por ejemplo, voy a formar arco, inicio, fin y radio. Arco, inicio, fin y radio. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora ya tengo esta estructura y voy a crear también una forma sólida. Voy a mi vista en 3D. Voy a poner la estructura alámbrica. Vemos que estará aquí la silueta. Esto lo subimos. Sombreado. Y esta sería la estructura que se nos quedaría. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser cortarlo. Vamos a hacer esta estructura, la vamos a cortar con esta. Y ahora esta estructura que sea cortada por esta. Entonces ahora sí nos venimos y nos ha realizado bien el corte y ocultamos este elemento, vemos que no nos ha hecho el corte. A ver, pincharíamos esta estructura, elemento de forma, corte de geometría, ahora parece que lo ha hecho. Corte, esta estructura con esta. Y ahora sí, pinchamos, ahora yo creo que sí que nos ha hecho el corte bien. Vamos a ocultar, vemos que sí. Y ahora hacemos esta. Vamos a ocultar el elemento y vemos cómo se nos queda. ¿Qué nos haría ahora falta? Pues primero dividir la superficie y la vamos a dividir en cuadrados muy pequeños. Vamos a poner 25 y 25, más que nada para que al hacerlo tan pequeño estas curvas se nos vengan definidas. Vamos a poner mejor 30 y 30. Y ahora vamos a crear un panel para traérnoslo aquí a esta familia. Así que de momento esto lo voy a guardar. Y me voy a ir a vista, interfaz de usuario, archivos recientes. Y voy a crear una nueva familia que va a ser panel muro cortina basado en patrón. Así que ahora este sería nuestro patrón. Así que vamos a crear, si pinchamos, vamos a crear, para hacerlo rápido, una forma sólida. Y a esta forma le vamos a dar pues le vamos a dar 5 centímetros y 5 de desfase negativo, o mejor que sea 25 y 25.
Le voy a dar, va a ser el único elemento que le demos color. Vengo aquí a material, voy a poner material techo, tipo, doy a aceptar, y ahora a material techo por categoría, pues le voy a dar un color, y le voy a dar, según aparecía en la imagen, un amarillo. No me voy a entretener mucho en elegir el amarillo, sino uno cualquiera. Y una vez ya que tengamos el techo, lo único que nos faltaría sería juntar en el mismo archivo el techo con la estructura. A ver si nos deja. Voy a elegir esta. Y lo voy a cargar en mi proyecto, que es techo, estación de Dubái, techo, aceptar. Y ahora si nos venimos a nuestra vista en 3D, pinchamos. Y aquí en sin patrón vemos que está la familia 6. Lo que voy a hacer la familia 6 va a ser guardarla con un nombre. Le voy a poner techo. Vemos que se nos queda este color, lo llevamos a nuestro proyecto. Y ahora ya sí que tenemos en sí patrón bautizado con techo. Ahora mismo Revit está regenerando. Este sería el resultado, colores coherentes. Y vemos cómo nos lo ha colocado. Y este ya sería nuestro techo. Ya una última cosa, estos no los podemos eliminar, pero sí que podemos quitar la visibilidad para cuando nos llevemos a la familia que no se nos vean en el proyecto. Así que vamos a quitarles de que sean visibles. Y ahora ya sí que podemos guardarlo. Y ya tendríamos la estación de Dubái con su techo. Ahora nos iríamos otra vez a la abrir. Nos vamos a abrir. Nos vamos a la estructura de estación de Dubái. Vamos a abrir. Y ahora este elemento vamos a hacer igual que habíamos hecho antes. Lo vamos a guardar como y le vamos a poner que sea guardar como familia. Y va a ser estructura más techo estación de Dubái. Vamos a guardar. Va a llevar otra vez su tiempo, el que guarde todo. Y ya el último paso sería cargarnos en esta familia, que sería la estructura más techo de estación de Dubái, cargarnos el techo y colocarlo. Ya lo tenemos guardado como estructura más techo, así que ahora nos iríamos a nuestra familia del techo. Panel basado en patrón, estación de Dubái techo, y la vamos a cargar aquí en ese proyecto, estructura más techo. Bueno, pues una vez ya que os lo habéis cargado aquí en esta familia, solo un par de cosillas que no he mostrado en el vídeo porque mi ordenador ya va muy lento y se queda colgado. Entonces al final he podido conseguir esto. Y básicamente es cuando os lo cargáis, vais a crear componente
Y cuando dais a componente tenéis que establecer un plano horizontal, porque el plano que ya teníamos anteriormente era un plano vertical que fueron con las curvas de Bézier. Y una vez ya que lo tenéis establecido en un plano horizontal, el plano de trabajo, lo colocáis en cualquier punto y con los alzados tanto de derecha como con el alzado frontal ya lo colocáis para que quede más o menos en vuestra estructura. Y luego ya una vez que la tengáis colocada en vuestra estructura, este es el resultado que obtendríamos. Como veis, aquí hay muchas cosas que se podrían mejorar, por ejemplo el desfase. Vemos que es un desfase muy amplio de una estructura a otra. Luego, por ejemplo, vemos que sí hemos conseguido la silueta que se vea perfectamente. Es decir, luego ya es jugar con diferentes factores y conseguir el resultado que más se parezca o que más os interese a vosotros. Vamos a ver por último la imagen y veis que en este caso es diferente que al que habíamos empezado el vídeo, porque al parecer en la prueba me había salido mejor, pero al fin y al cabo la metodología es la que hemos visto y lo único que tenéis que hacer es ir jugando, probando con diferentes factores y con diferentes maneras y luego al final obtenerlo. Vamos a hacerlo más pequeño. Como veis, vemos que nos faltaría, pues vemos que esta parte superior sí que la hemos conseguido, esta parte también la hemos conseguido con otra silueta. ¿Qué nos faltaría? Pues a lo mejor haber conseguido aquí esta parte superior que sobresaliera. Luego lo que es la zona de la estructura también la hemos conseguido. Como veis es una aproximación y es una metodología la que hemos estado viendo. Si queréis, yo os invito a que hagáis más pruebas y sobre todo a que tengáis un ordenador más rápido que el mío para no perder tanto tiempo. Así que yo por mi parte esto sería todo. Muchas gracias, espero que este vídeo os haya servido y nada, nos vemos en los sucesivos vídeos. Hasta luego.